glorificarte, Dios. Si eres mi Dios, y lo eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque eres nuestro todo. Hay que darte gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque se lo merece. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos todos por un momento. Qué bendición, mi querido hermano, de nuevo poder estar aquí con ustedes en esta noche. Y bueno, comenzamos un año, ¿verdad?, lleno de actividades. El domingo de milagros, de retiro por sus llagas el fin de semana pasado, pues estuvo completamente lleno. Y aquellos que estuvieron en la asamblea el domingo, pues escucharon todo lo que Dios hizo. Y es lindo pues saber de que no solo se estaba viviendo aquí. Nosotros enviamos misioneros. El hermano Napoleón estaba en Ohio, o el hermano Andrés, la hermana Nora y el hermano Gustavo los mandamos a México y allá estaban llevando también retiros. Y mañana pues sale la hermana Esmeralda y la hermana Nora salen a Colorado a dar un retiro también de por sus llagas allá. Y la comunidad está creciendo ya. Estamos en más de 50 ciudades aquí en Estados Unidos y cada día va creciendo más y más. Bendito sea Dios, amén. Y yo creo, ¿verdad?, que esto es un avivamiento, un gran Pentecostés que está ocurriendo en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos en 23 países y ya se va a abrir la comunidad en Francia y en Hungría. También ya se va a abrir la comunidad, que vamos a estar ya en 25 países para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, amén. Y le pedimos, ¿verdad?, que a todos los que están aquí, que se dejen usar por Dios. Dios tiene grandes planes para ustedes. Dios tiene una gran misión para cada uno de ustedes. Yo creo, mi querido hermano, que pues Dios está buscando obreros, servidores que se atrevan a ir a llevar el mensaje de fe, un mensaje que predica esta comunidad, un mensaje que nosotros consideramos el mensaje más importante para nuestra iglesia en estos tiempos que estamos viviendo, amén. Y yo sé que si todos le decimos sí al Señor y decimos, heme aquí, Señor, lo que tú quieras conmigo, Dios te va a utilizar en grande, amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? Bendito sea Dios, amén. Gloria a Dios. Yo quiero ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Yo estaba este fin de semana, a mí me tocó este fin de semana en Norte Carolina, en Charlotte. Y ahí pues tuvimos un domingo de milagros y el pueblo llegó esperando en el Señor. Y ese Dios no tardó en actuar, en manifestarse. Ahí los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban. Y sobre todo un gran ejército de personas que entregaron su vida a Cristo Jesús, que para mí ese es el éxito más grande, amén. No que vean, que escuchen o que caminen, eso es el extra, ¿verdad?, la añadidura de lo que Dios puede hacer. Pero cuando un alma se convierte al Señor, mi querido hermano, cuando se entrega al Señor, los cielos se abren y una gran fiesta es formada ahí, amén. Entonces eso es lo más importante. Y yo creo, mi querido hermano, que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, siente compasión por nosotros. Y yo creo que lo importante es que nosotros alcancemos tener una amistad con este Dios, ser amigos de este Dios, buscar tener una relación con este Dios, porque lo demás, como decía, es añadidura. Él lo hará porque Él cuida de nosotros. Dice la primera de Pedro 5:7, deposita en mí todas tus preocupaciones, pues yo tendré cuidado de ti, o yo cuidaré de vosotros. Dios se preocupa por ti. Dios tiene compasión, es un Dios compasivo y se mueve en compasión. El mismo Evangelio de San Marcos, hoy
nos habla de que esta multitud que estaba alrededor de Jesucristo, que llevaba varios días ahí, Dios vio la necesidad de ellos. Jesús vio la necesidad de ellos y inmediatamente sintió compasión por ellos y quiso pues suplir la necesidad que había ahí en ese momento. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 dice que antes que nosotros se lo pidamos a Dios, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. A veces nosotros creemos como que Dios no se preocupa por nosotros, o que no presta atención a nuestras necesidades, o que si nosotros no se lo decimos, pues Él no lo va a saber. Pues Dios, mi querido hermano, lo sabe todo. Amén. Él es omnisciente, lo sabe todo y Él conoce nuestras necesidades, dice la Biblia, antes que nosotros se lo pidamos. Él ya sabe. Él ya sabe cuál es tu necesidad, Él ya sabe cuál es tu problema, cuál es tu preocupación. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y por eso, mi querido hermano, lo importante es que estemos cerca de Él, que tengamos una relación con Él, porque ese Dios que lo ve todo, lo sabe todo, pues inmediatamente que surja una necesidad en nosotros, Él se moverá en compasión, se moverá, mi querido hermano, a querer suplir todas nuestras necesidades. El Evangelio de San Marcos nos habla de mucha gente, ¿verdad?, que se había acercado a Jesucristo y no tenían con qué comer. Habían estado ahí muchos días con Él y me imagino que todos los recursos y alimentos que tenían pues habían desaparecido ya lo habían consumido ellos. Y Jesucristo vio esta necesidad, vio que estaban ahí muchos días y dice la Biblia que en el versículo 2 que Él sintió compasión por ellos. Dijo: siento compasión de esta gente porque hacen 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y dijo Él: y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Él sabía la situación que estos hermanos tenían, estaban con Él y siente como la responsabilidad, porque estaban con Él, siente la responsabilidad de cuidar de ellos. Y esto es lo que yo digo, mi querido hermano, que el secreto está en nuestra cercanía a Dios. Si nosotros somos amigos de Él, si estamos cerca de Él, si dependemos de este Dios cuida de nosotros y Él quiere cuidar de cada uno de nosotros. Pero el secreto está en que nosotros tengamos una relación personal con este Dios. ¿Cuál es el problema, mi querido hermano? Que queremos tener los beneficios, ¿verdad?, de este Dios, pero no siendo amigos de este Dios, o viviendo distanciados de este Dios, ¿verdad? Fuera de gracia o en pecado, o no viviendo en fe. Queremos que este Dios entonces esté ahí para nosotros cuando nosotros tenemos necesidad de Él. Y hemos hablado muchísimas veces que no es así como funciona esto. Todo, mi querido hermano, depende de una relación que tú y yo tenemos con este Dios. Y si tenemos esta relación con Él, si somos amigos de Dios, este Dios va a cuidar de nuestras necesidades. Así es Dios. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea cuidarnos. Él desea, mi querido hermano, que tú prosperes en todo. Él quiere que tú avances. Él quiere que tú estés sano. Él quiere, mi querido hermano, lo mejor para cada uno de nosotros. Pero, mi querido hermano, a veces nosotros queremos la añadidura, porque eso es todo, la añadidura. Queremos la añadidura sin querer buscar las cosas de arriba, y eso no es así como funciona. Pero vamos a hablar, mi querido hermano, de amigos de Dios, de amigos de Jesucristo. Vamos a pensar y creer de que todos aquí somos amigos de Él. Y bueno, como amigos, mi querido hermano, pues teniendo una relación con este Jesús ahora siente compasión por nosotros. Inmediatamente Él vio que estas personas estaban ahí por 3 días, que habían agotado todos sus alimentos, todos sus recursos, y que no tenían ya nada con que comer, y preocupados, pensando: bueno, si los envío, muchos de ellos han venido de lugares muy lejanos, y
y si los envío bajo esta condición se me van a desmayar aquí. Se lo dijo a los discípulos su preocupación, y inmediatamente los discípulos le contestaron y le dijeron: pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este donde no vive nadie? Sabes, habían llegado donde Jesucristo estaba con ellos, era un lugar desierto, dice la Biblia. Otra traducción dice que ellos dijeron: en este lugar desierto donde no había nada. Jesucristo utilizaba estos lugares, sacándolos de las ciudades, sacando los lugares para poder evangelizar y llegar a ellos sin ningún tipo de problema, o que nada los molestara o los perturbara. Buscaba estos lugares distanciados del resto del mundo. Y eso los discípulos van a decir: ya estamos en un desierto, ¿a dónde vamos a conseguir para alimentar a todas estas personas? Aquí no hay dónde comer, le dijeron. Y viene Jesús y les preguntó a ellos: ¿y cuántos panes tienen ustedes? Ellos le contestaron: 7 panes tenemos. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomó en sus manos los 7 panes, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Cuando leemos esto, vemos, mi querido hermano, que Jesucristo les envía a ellos, o les habla a ellos. Cuando ellos vienen y le dicen: pero ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? Jesucristo les va a decir: bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes para dar, para ofrecer? Esto es interesante porque el Señor lo está invitando a ellos a que se abrieran al poder de Dios. ¿Y de qué forma? Pues nosotros dando de lo que nosotros tenemos, o de lo poco que nosotros decimos tener. A veces, mi querido hermano, no nos damos porque vemos escasez en nuestra vida, o vemos que no tenemos para dar. Pero sin embargo, mi querido hermano, el Señor nos invita a que nosotros nos abramos al poder de Dios, y de la forma más sencilla, que es desprendiéndonos, mi querido hermano, de las cosas que a veces nosotros no queremos soltar. En el Viejo Testamento hay una historia que en el Domingo de Milagros compartíamos aquí, de una mujer que era viuda, que tenía 2 hijos, y su esposo, había muerto su esposo, ella enviudó, y parece que por el esposo no estar ahí, no poder trabajar o proveer para su familia, ella se va a endeudar. Y llegaron los acreedores a tomar a sus hijos para pagar la deuda. Los tomaban para convertirlos en esclavos, y así saldaban la deuda que ella tenía. Pues ella inmediatamente fue donde el profeta y le dijo al profeta: tú sabes que mi esposo temía a Dios, que era servidor tuyo. Ahora vienen a tomar a mis hijos por las deudas que tenemos. Y le contó esto al esposo al profeta, como reclamándole. Su reclamo era de que su esposo servía a Dios, temía a Dios y le servía a él. Como si ella conociera las promesas de Dios, ¿verdad? Que la historia de esta mujer no podía terminar en esta desgracia, porque primero ella temía a Dios. Él temía a Dios. Este hombre que murió temía a Dios, y luego era un servidor. Como si ella estaba segura de que personas que vivían de esa forma, temiéndole a Dios y siendo servidor de Dios, pues no podían terminar de esa forma. Y lo que pasa, mi querido hermano, que esta era una mujer que conocía las promesas de Dios. Y las promesas hablan, mi querido hermano, de bendiciones que vendrán sobre aquellos que tienen temor de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 28 habla y nos dice que si guardamos sus mandatos y estatutos, las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Dice: si guardas mis mandatos y estatutos, y sobre ti vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Aquellos que guardan los mandatos y estatutos de Dios, aquellos que están en obediencia a Dios, aquellos que le temen a Dios,
Pues mi querido hermano, las bendiciones de Dios están supuestos a alcanzarnos. Y lo interesante de esos versículos o de ese versículo es que no dice y pedirás a Dios por las necesidades que tú tienes. Dice que las bendiciones de Dios vendrán sobre ti automáticamente, sin tú tener que pedirla, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Hay 15 versículos de bendiciones a seguir a ese versículo de bendiciones que están ahí para aquellos que guardan los mandatos y estatutos de Dios. Esos 15 versículos, mi querido hermano, es lo que llaman el bienestar completo. En esos 15 versículos están encerrado en ellos todas las necesidades que tú y yo podemos tener. Ahí están suplidas en esos 15 versículos de forma de promesas para aquellos que guardan los mandatos y estatutos de Dios. La misma Biblia dice que Él alejará de nosotros toda enfermedad porque Él es nuestro sanador, o Él es Yahvé, nuestro sanador. Éxodo 15:26. Es una promesa, mi querido hermano, para aquellos que están en obediencia con Dios o aquellos que temen a Dios. Pues sabes también, mi querido hermano, la Biblia habla de nuestro servicio a Dios, de aquellos que le servimos al Señor. Nunca nos faltará el pan de cada día, dice la Biblia. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios te bendecirá, dice, de tal forma para que así teniendo siempre puedas dar a toda obra buena. Si servimos a Dios. Sabes, mi querido hermano, yo creo que si entráramos, ¿verdad?, y conociéramos la palabra y las promesas de Dios, son 30,000 promesas que hay en la Biblia. Promesas para sus hijos, mi querido hermano, y promesas que fueron hechas por Dios, no para el bien de Él, sino para nuestro bien, para nuestro bien. Promesas que no pueden regresar a Dios sin primero cumplirse, sin primero manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Sí, mi querido hermano, Dios ha prometido muchas cosas y esas promesas se tienen que cumplir en nuestra vida. Isaías 55 versículo 11 dice que así es toda palabra que sale de la boca de Dios, no retorna o regresa vacía, dice otra traducción, sin primero cumplirse o hacerse prosperar en todo lo que Él le ha enviado a hacer. O sea, mi querido hermano, que toda palabra que sale de la boca de Dios no tiene otro remedio que manifestarse en cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros conozcamos estas promesas para que cuando llegue el día malo, o cuando llegue ese día, mi querido hermano, cuando estemos en un lugar desierto, o cuando todos nuestros recursos y nuestros medios hayan desaparecido, todavía ahí existe la palabra de Dios, las promesas de Dios, que no tienen otro remedio que manifestarse en nosotros. Y en el momento más de necesidad en nuestras vidas, nosotros clamaremos a las promesas de Dios y esas promesas se manifestarán en nuestras vidas. Así es, mi querido hermano. Nosotros esperaremos en Dios. Pero es importante que nosotros conozcamos las promesas de Dios para que de nuevo en el momento que necesitemos, esas promesas estén ahí para suplir todas nuestras necesidades. Proverbios nos habla, capítulo 4, versículo 20, que nunca se aparte de nuestra vista la palabra de Dios, que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, porque será vida y medicina para quienes las encuentren. Sí, mi querido hermano, en el momento que tú estés pasando por alguna necesidad o alguna circunstancia, tú encontrarás la promesa de Dios y esa promesa servirá de vida y medicina en tu vida. Los profetas creían en la palabra de Dios, Jesucristo creía en la palabra de Dios, la iglesia primitiva, los discípulos creían en las promesas de Dios. Y nosotros también debemos de creer en las promesas de Dios y esperar que esas promesas se manifiesten en cada uno de nosotros. Esta mujer sabía que es la historia de este hombre, de su esposo, no podía terminar en desgracia. Y fue donde el profeta, y le dijo al profeta, esto está pasando, vienen a tomar a mis hijos, pero mi esposo temía a Dios y te servía. El profeta inmediatamente empieza a preguntarle a ella, pues declárame qué tienes en tu casa. Y él va a decir, pues nada tengo, solo un poquito de aceite, nada tengo. Sin embargo, el profeta le va a decir, pues ¿sabes lo que vas a hacer? Ve con tus hijos y pide muchas vasijas prestadas, no pocas, le dijo. Y luego enciérrate con tus hijos en tu casa
y del poco aceite que tú dices tener, vas echando en la vasija, y luego cuando se llene esa vasija la vas retirando a un lado. Y así ellas lo hicieron. Y las vasijas, mi querido hermano, fueron llenadas, y todas las que producían ellos fueron llenadas, y no fue hasta que ellos dejaron de producir vasijas, cuando la viuda pide, dame otra vasija más, el hijo le dice, ya no hay más. En ese momento dice la Biblia que cesó el aceite. O sea, el poder de Dios, la unción de Dios que está representada ahí en el aceite, terminó cuando ellas dejaron de producir. Pero de nuevo aquí, esta historia que estamos viendo aquí, es un llamado, mi querido hermano, a nosotros abrirnos a las necesidades de los demás, a utilizar lo poco que nosotros tenemos, mi querido hermano, para hacer que el aceite empiece a fluir en nuestras vidas, para que nuestras vidas cambien, para que tú prosperes en todo lo que emprendas, para que vivas vidas de salud, para que vivas vidas de felicidad, de alegría, de un bienestar completo. Todo, mi querido hermano, ya lo tenemos, y a veces no lo vemos porque lo vemos poca cosa, pero mi querido hermano, Dios puede utilizar lo poco que tú crees tener, lo puede utilizar para hacer que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Qué tienes tú en tu casa? Bueno, hermano Neil, pues no tengo mucho, lo poco que tengo. Pues sabes que, mi querido hermano, ese poco compártelo con otro. Ese poco dárselo a otro. Con ese poco ve a visitar a un enfermo. Ve a ir a la cárcel. Ve a los lugares marginados. Todos conocemos a alguien que tiene más necesidad que nosotros. Pues sabes que, mi querido hermano, con lo poco que tenemos, suplamos. Ve y suple la necesidad de esa persona que está en más necesidad que tú. Y tú verás, mi querido hermano, que los cielos van a empezar a abrirse en tu vida. Y tú verás que la unción va a empezar a fluir. Y Dios va a ir llenando tus tinajas vacías, mi querido hermano. Dice la Biblia que con todo lo que colectó, almacenó la viuda, pagó sus deudas y vivió el resto de su vida con lo que había almacenado. Dios mío, mi querido hermano, Dios quiere bendecirte, y Él bendice al dador alegre. Él le dijo a Abraham, yo te bendigo para que tú seas bendición. Sabes, eso es poco que tú ves en tu casa, mi querido hermano. Eso es algo que Dios te ha dado. Es algo, mi querido hermano, que Dios te ha dado, y quizás tú lo ves como una medida muy poca o algo insignificante que no puede hacer mucho en nuestra vida, y menos en la vida de otra persona. Pero sabes que Dios te ha armado, te ha dado la herramienta, una herramienta poderosa, te la ha puesto en tu vida para que tú le creas a Él, para que tú empieces a ejercer fe, para que tú empieces a caminar, mi querido hermano, en las promesas de Dios, y crea que Dios suplirá todas tus necesidades. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y te dice así la Biblia, y te bendecirá de tal forma que así, teniendo todo o abundando en gracia, te sobre para tú poder dar a toda obra buena. Yo creo, mi querido hermano, que dando es como nosotros recibimos, y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder echar hacia adelante, para poder alcanzar la gloria de Dios. Pero a veces nuestra falta de fe detiene el fluir del poder de Dios en nuestra vida, el fluir del aceite, de la unción en nuestra vida, porque lo vemos como algo insignificante, como algo que no puede hacer nada en la vida de otro o cambiar la vida de otro. Lo vemos como algo insignificante que no sirve para nada. Si supieras, mi querido hermano, que ese poco que tú tienes, quizás es un talento, quizás, mi querido hermano, es fuerzas, quizás es tu alegría, quizás es tu imaginación, quizás todas las cosas que uno puede tener, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de talentos, llenos de dones y carismas, y a veces lo vemos como insignificante. ¿Y qué puedo hacer yo con eso? Quizás ese poquito que tú tienes, mi querido hermano, puede cambiar, puede transformar la vida de otro. Y como la lectura del día de hoy, mi querido hermano, que es la lectura del sembrador. Cuando aquel que sabe sembrar y siembra en lugar correcto y espera en Dios, ¿verdad? Esa semilla va a producir fruto. Y yo creo
Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de nosotros, pero a veces no nos vemos capaces, a veces nos vemos sin fuerza, sin recursos, sin medios. Pero tenemos que creer, mi querido hermano, que todo lo provee Dios, que es Dios quien lo da todo. En Génesis, mi querido hermano, hay una historia cuando Dios quiso probar a Abraham. Y lo llamó a Abraham, Génesis 23, y dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy, Señor. Y le dijo: toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los lugares que yo te indicaré. Y Abraham, mi querido hermano, dice la Biblia que tomó el burro, el niño y 2 siervos y se fue al lugar que Dios le indicó. Cuando llegó ahí, al lugar que Dios indicó, le dijo a los sirvientes que estaban con él: quédense aquí con el asno o el burro, que yo y el niño iremos hasta ahí, adoraremos a Dios y luego volveremos donde ustedes. Se fue él con el niño, dice la Biblia, y mientras iban caminando, el niño ve todo lo que se utilizaba para el sacrificio. Vio la leña, el fuego, vio todo lo que se utilizaba menos la víctima. Le dijo: padre, y él dijo: sí, mi hijo, veo todo lo que se utiliza para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Escucha lo que Abraham le va a responder: hijo mío, Dios va a proveer el cordero. Dios va a dar lo necesario, le dijo. Yahvé Jireh, en hebreo es Jireh. Dios da lo necesario. Es poderosa esta historia, porque en esa tierra de Moriah, donde fue el sacrificio, donde Dios pidió que Abraham pues matara a su hijo, en ese lugar fue donde ocurrió lo de Sodoma y Gomorra. No había ningún tipo de vegetación ahí. ¿Por qué le digo esto, mi querido hermano? Porque era bien raro encontrar a un cordero, a un animal ahí, porque no había lugar ni de donde beber, ni ningún tipo de vegetación ahí. Pero sin embargo, mi querido hermano, cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, Abraham tomó a su hijo, dice la Biblia que lo ató y lo puso sobre el altar, y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. De repente escuchó una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham. Tuvo que llamarlo 2 veces. Esa historia es poderosa. Al principio lo llama una sola vez y él respondió, pero ahora tiene que Dios llamarlo 2 veces para detener la mano de él. Tan seguro estaba Abraham de las promesas de Dios en su vida, que estaba dispuesto a llegar un poquito más, un poquito más. Y el mismo Dios vio la fe de este hombre, el coraje de este hombre, la fe tan fuerte de este hombre, que tiene que llamarlo 2 veces para detener la mano de Abraham. Y cuando lo llama, le dice: Abraham, Abraham, y él responde: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y viene Dios, le dice: no le hagas daño a tu hijo, porque ahora veo que me temes. Y ahí está la palabra temor de nuevo. O sea, guardar los mandatos de Dios, serle fiel a Dios, ser amigo de Dios. Ahora veo que me temes. Y viene y le dice: ay, no le hagas daño a la criatura. Y la palabra de Dios dice que detrás de él, en una zarza, había un cordero atrapado por los cuernos. Y fue Abraham y tomó aquel cordero, quitó a su hijo y lo ofreció en el lugar de su hijo Isaac. Y escucha cómo Abraham llamó ese lugar: Dios da lo necesario. Dios da lo necesario. A veces, mi querido hermano, vemos muy poquito lo que nosotros tenemos o lo que podemos dar. Pero ¿sabes qué? Dios tiene poder para multiplicar ese poquito. Dios te puede dar todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para poder llevar a cabo la misión que Él quiere que tú lleves. Nunca te veas pequeño, nunca te veas débil, nunca te veas sin fuerza. Recuerda que contigo anda un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Un Dios que da lo necesario, un Dios que suple nuestras necesidades. Un Dios, mi querido hermano, que puede tomar tu poco y lo puede multiplicar para cumplir con la misión que Él te está dando.
Sabes, mi querido hermano, Él tomó aquellos panes, 7 panes. Hay otra lectura que habla de 5 panes y 2 peces. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo y tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a los discípulos para que ellos repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tomó aquel poquito que había ahí, lo poco que ellos tenían, lo que los discípulos creían que no era significante o suficiente para alimentar a estas personas. Jesucristo los tomó y dio gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo siempre hablo sobre el poder de la oración de gracias. El dar gracias a Dios. Jesucristo habló en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Él dijo que todo lo que pidiéramos a Dios, si lo creíamos tener, o eso que creíamos tener, era lo que Dios nos iba a conceder. Y nosotros, mi querido hermano, estamos llamados a caminar de esa forma, esperando siempre en Dios, creyendo que Dios suplirá nuestras necesidades, creyendo que si Dios escuchó nuestra oración, esa oración no se la llevó el viento, Dios la recibió, y si Dios la recibió, ese Dios se va a manifestar en ella. Juan dijo así: y esta es mi confianza, que yo sé que me escuchó, y si sé que me escuchó, sé que tendré lo que le he pedido. Sabes, mi querido hermano, es creer de que ese Dios ahora obrará, tomará de lo poco que nosotros tenemos y se manifestará en grande. Creer, mi querido hermano, que Dios hará lo que nosotros estamos creyendo y esperando que vamos a recibir. Jesús dijo: todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te va a conceder. Yo siempre digo a las personas: mira, haz tu oración, hazla con seguridad. La oración, la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Tú tienes que creer que aunque no se vea Dios, Dios está presente y ese Dios escucha tu oración. Que el viento no se lleva tus palabras, que Él está escuchando tu oración. Y si escuchó tu oración, esa es la otra parte. Y si Dios escuchó mi oración, hay personas que están dudosos de eso, inseguros de eso. ¿Escucharía Dios mi oración? ¿Escuchó Dios mi oración? La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Tú tienes que tener la confianza. Tú tienes que tener la certeza, la convicción, la certidumbre. Eso es lo que fe es, mi querido hermano. Es una seguridad en Dios. Juan, de nuevo, en 1 de Juan 5:14, él dijo así: y esta es mi confianza, que yo sé que Él me escucha en cualquier cosa que yo le pida. Y si sé que me escuchó, sé que tendré lo que le he pedido. Mi oración, como yo la elevo a Dios, la autoridad está en mí, en la que yo le estoy dando a esta oración. Si yo creo que el viento se llevó esa oración, que Dios no escuchó esa oración, mi querido hermano, oraciones hechas con dudas no llegan a los oídos de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice que todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Pero yo creo que Dios escuchó mi oración. Si yo creo que Dios escuchó mi oración y no dudo en mis palabras. Jesús dijo estas palabras en el versículo 23 del Evangelio de San Marcos capítulo 11. Jesús dijo estas palabras: de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte o hable a este monte, si no dudare en su corazón, pero creyeses en lo que dices, eso que tú dices, no lo que el hermano Neil diga o lo que fulano de tal diga. Está hablando de tu oración, de la certeza y la confianza en la autoridad que tú le tienes que dar a tu oración. Todo lo que tú dices, si no dudares en lo que dices, pero creyeses en lo que dices, eso que tú dices, dijo Jesús, será hecho. Entonces, mi querido hermano, yo creo en mi oración. Yo creo que Dios escuchó esa oración. Sí, la autoridad que tiene la oración es la que tú mismo le das. Y orar, mi querido hermano, pues yo siempre digo a las personas que debemos
La oración nuestra tiene que ser hecha con toda seguridad y sinceridad. Y a veces buscamos fórmulas mágicas o palabras mágicas o las oraciones de otras personas, pero necesitamos descubrir nuestra propia oración. Y la oración perfecta nace en lo más profundo de tu corazón. De tu corazón. Cuando tú le hablas a tu esposo, un amigo, tú le hablas creyendo de que te escuchan y que van a responder a esa oración. Esa es tu seguridad cuando tú te comunicas con otra persona. Esa misma convicción debemos de tener cuando nos dirigimos a Dios. Es verdad, la Biblia dice que ninguno sabemos orar, pero dice que el Espíritu Santo le comunica al Padre lo que nosotros debemos de decir, lo que queremos decir. Todos nosotros bautizados recibimos el Espíritu Santo. Y una de las tantas funciones del Espíritu Santo, ya que nos capacita y nos llena de Dios, pero una de las tantas funciones del Espíritu Santo es de servir como nuestro intérprete ante Dios. Él le va a decir a Dios lo que nosotros estamos creyendo que recibimos con nuestras palabras. El Espíritu Santo se lo va a comunicar a ella. Yo tengo que creer que mi oración ha sido escuchada. Muchas veces yo he hablado aquí, yo he dicho que a veces nosotros tratamos a Dios como si fuera un sordo o como si fuera un Dios cruel, que parece que tuviéramos que estar rogándole o haciéndole recordar siempre por las cosas que necesitamos. Y yo siempre digo que tenemos que tener cuidado con eso, porque quizás Él no lo vea como una insistencia de parte tuya, sino como un acto de fe. Y oraciones hechas como un acto de duda. Y las oraciones hechas con duda no llegan a los oídos de Dios. Nosotros, mi querido hermano, necesitamos aprender a orar con fe, creer en nuestra oración, creer que Dios escuchó esa oración. ¿Sabes qué? Si tú hiciste una oración con fe, ya no necesitas volver a tocar el tema. Ya Dios lo escuchó, ya Dios recibió esa oración. Yo puedo pedir por otras cosas, pero ya no pediré por eso. Si yo creo que Dios escuchó mi oración, inmediatamente entro ahora a darle gracias a Dios por lo que yo creo que he recibido. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Toma los panes de ellos y empieza a dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por lo que Él cree ya tener. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú crees que Dios escuchó esa oración, ahora entras a darle gracias a Dios por lo que tú crees ahora tener. Y escucha, ojo con esto, observa lo que Jesucristo está diciendo en el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículo 24. Él está hablando de cosas que todavía no se ven, de cosas que todavía no son o que no existen. Pero nos está diciendo a nosotros que para que se vean, para que sean o para que existan, nosotros tenemos que creer primero de que ya nos pertenece. Fe es la seguridad, dice Hebreos 11:1, la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Y hay otra traducción que dice algo muy interesante. Dice, fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Sí, la sustancia. Es algo que ya tenemos, que ya podemos tocar, que es algo que ya nos pertenece. Jesús está diciendo eso cuando tú lo creas tener, cuando tú creas que ya es tuyo. Y está hablando de cosas que todavía no se ven, pero lo que te está diciendo es un secreto. Te está diciendo, te está revelando el misterio, mi querido hermano, de cómo alcanzar la gloria de Dios. Él te está diciendo que para que se vean, tú tienes que creer de que ya te pertenecen, de que ya es tuyo. Entonces, ¿cómo hacer eso una realidad? Porque no se puede quedar solo en palabras. Pero inmediatamente, si yo creo que escuchó Dios mi oración, pues empiezo a darle gracias a Dios por lo que yo creo que ya me pertenece. Empiezo a dar gracias a Dios por mi milagro, por mi sanación, por mi liberación. La liberación de esa atadura, la liberación de ese mal. Empiezo a darle gracias a Dios porque abrió mis caminos donde no existían. Porque derribó mis murallas, porque obró en mi hogar, en mi familia, porque me consiguió ese trabajo que tanto necesitaba, o que me libró de mis deudas, o que ordenó toda mi vida. Aunque todavía te sientas enfermo, o te veas enfermo, o que veas tu hogar en un caos, o tu matrimonio destruyéndose,
aunque te veas, te sientas así. Yo me recuerdo, mi querido hermano, que cuando yo me estaba muriendo, que yo empecé a creer en mi milagro, en mi sanación, a pesar de que los médicos me decían que me quedaban 3 meses de vida, a pesar de que yo convulsionaba, de que yo vomitaba sangre, a pesar de que estaba completamente mal y que pronto moriría. Yo me recuerdo que yo empecé a creer que por las llagas de Cristo yo había sido sanado. Yo empecé a creer eso y empecé a caminar en eso. Yo me recuerdo que me prohibieron hacer actividades, me dijeron quédate quieto en tu casa, porque había convencido a los médicos que me dejaran ir del hospital, y algo que ellos no querían hacer por mi estado delicado de salud. Pero tanto insistí que mis padres, firmando unos documentos exonerando el hospital de toda culpa de lo que me pudiera pasar a mí por las demandas, me dejaron ir. Pero saliendo del hospital me dijeron no hagas nada, quédate tranquilo en tu casa, porque vas a acelerar tu condición y ni vas a durar los 3 meses que me daban de vida. Pero sabes qué, mi querido hermano, si yo creía que por las llagas de Cristo yo había sido sanado, yo empecé a darle gracias a Dios por mi milagro, por mi sanación. Pero no me podía quedar solamente, mi querido hermano, en palabras. Yo tenía que empezar a caminar en lo que yo estaba creyendo, y eso es lo que fe es. Fe es una acción, es un caminar en lo que nosotros creemos. Hemos hablado muchísimas veces aquí por qué la fe es tan importante para Dios, mi querido hermano, porque la fe es lo que le da seriedad a lo que nosotros decimos creer. Es el discernimiento que espera Dios para Él saber que nosotros estamos creyendo de verdad. Y no es hasta que Él te vea a ti comprometido en lo que tú dices creer que ahora lo tome en serio y decide acompañarte o decide caminar contigo en lo que tú estás creyendo. A través de nuestra fe nosotros activamos a Dios. Entonces ahora doy gracias y ahora empiezo a caminar. Y yo me recuerdo que yo iba a todos los círculos de oraciones en aquellos días de la renovación carismática, cuando estaba comenzando, que habían grupos de oraciones en todos los lugares. Y en esos grupos de oraciones había momentos para dar testimonio. Decía el líder, ¿quién quiere hoy dar testimonio? Y todo el mundo que tenía un testimonio se pasaba a dar testimonio. Y yo me recuerdo que yo llegaba a todos estos grupos de oraciones y cuando decía el líder, ¿quién quiere dar testimonio? Yo era el primero que levantaba mi mano. Pasaba a dar testimonio. Y le decía a las personas cómo el Señor me había sanado, yo muriéndome. La gente me preguntaba, ¿cómo estás, hermano Niri? Y yo decía, yo estoy bien, el Señor me ha sanado, por sus llagas yo he sido sanado. Pero quizás esa mañana yo había tenido un episodio. Quizás ese día había sido el peor día de mi vida. Había convulsionado, me había bañado en sangre. Pero cuando me preguntaba la gente, yo no respondía de acuerdo a cómo me sentía, sino de acuerdo a lo que yo creía. ¿Cómo estás, hermano Ni? Yo estoy bien, el Señor me ha sanado. Y así yo caminaba. Claro, mucha gente me escuchaba, que sabían que yo estaba muriéndome, que mi familia, pues yo soy segunda generación de una familia que sirve a Dios, y todo el mundo conocía a mi familia a través de su ministerio, y nosotros nacimos en todo esto. Y ellos sabían que yo me estaba muriendo, y cuando me escuchaban dar testimonio, algunos de ellos decían, este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que estaba sano. Yo no mentía, mi querido hermano. Yo estaba caminando como Abraham caminaba. Con aquellas personas, cuando él le dijo a aquellos siervos que estaban con él y el burro, Isaac su hijo, que cuando fueron al monte Moriah, ¿qué le dijo él a ellos? Quédense aquí con el asno, con el burro, que yo y el niño iremos hasta ahí, y ahí adoraremos a Dios y luego volveremos donde ustedes. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Que va a regresar solo? No, que va a regresar con su hijo Isaac. Y parece que le está mintiendo cuando él sabe muy bien que en aquel lugar su hijo tenía que morir. Ahora se fue con el hijo al lugar que Dios indicó. Por el camino, el hijo ve todo lo que se utilizaba para el sacrificio, pero faltaba el cordero. Y le llama padre, y él dice, sí, hijo, padre, veo todo lo que se utiliza para el sacrificio, pero ¿a dónde está el cordero? Y escucha lo que Abraham le va a decir. Dios va a proveer el cordero. Parece que le está mintiendo a su hijo, pero no está mintiendo, está caminando en fe. Tiene la seguridad de que va a recibir lo que está esperando. ¿Qué esperaba Abraham? Lo que Dios había prometido. Dios le había prometido una descendencia tan numerosa que la comparaba con las estrellas.
o con la arena del mar, de tanto que ni se podía contar. Así sería la descendencia de él. Abraham sabía que Dios no era hombre para mentir, que Dios le había prometido una descendencia y que sin este hijo esa descendencia no surgiría. Su seguridad, su silencio, su confianza estaba en lo que Dios le había prometido. Sabes, mi querido hermano, yo no estaba mintiendo. Abraham tampoco estaba mintiendo, estaba caminando en lo que él creía. Estas personas pensaban totalmente lo contrario, no entendían lo que yo estaba viviendo. Mi propia madre llegó a decirle a los misioneros: no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya ha perdido su mente, se ha vuelto loco. Pero la Biblia me defendía contra estos ataques. La Biblia dice que estas cosas son espirituales. Y escucha bien, mi querido hermano, lo que te quiero decir con esto. Quizás aquel que no está en el espíritu, lo que yo estoy hablando hoy no tiene sentido, no tiene lógica. Quizás no lo entiendes. Pero aquellos que sí están en el espíritu conmigo, alaban y glorifican a Dios por su grandeza, porque la está entendiendo. El espíritu se la da a conocer. Tú lo vas entendiendo, lo vas sabiendo. Sí, yo caminé de esa forma. Sabes, Jesús está enseñándonos eso. Él empezó a darle gracias a Dios. Gracias, gracias. Gracias por lo que él creía ya tener. Sin embargo, todavía habían 5 panes y 2 peces ahí, o en este caso 7 panes. Cuando estaba ante la tumba de Lázaro, Lázaro llevaba 3 días muerto, 4 días muerto, perdón. Cuando llegó ahí, mandó mover la piedra. La hermana del difunto, que una vez creía, como ya habían pasado 4 días, ya no lo creía posible, y es la primera que trata de detenerlo. Y le dicen: maestro, no, Señor, no lo hagas, porque lleva 4 días muerto y hiede ya. Jesús se voltea hacia ella y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees. Todo es creer, mi querido hermano. Creer y veremos, amén. Yo quiero que lo digas conmigo: yo creo y lo veré. Sabes, mi querido hermano, mandó mover la piedra, levantó su mirada al cielo, y esa parte casi nadie la menciona, pero para mí es mi momento favorito ahí. Miró hacia el cielo y le dijo: gracias, Señor, porque sé que me has escuchado, porque sé que siempre me escuchas. Sabes, mi querido hermano, cuando tú creas que toda oración que tú elevas al cielo, Dios la escucha. Cuando tú puedes decir: yo sé que siempre me escuchas, tu vida completa va a cambiar. Tu vida completa va a cambiar. Bendito sea Dios, amén. Dijo: porque sé que siempre me escuchas. Y viene y dice: lo que hago ahora no lo hago por mí, sino por ellos, para que ellos crean. O sea, se está como excusando con Dios, incluso por usar esas palabras. Su vida se había convertido ya en una oración. Su caminar ya era una oración. Y le está asegurando a Dios: no, de lo que estoy haciendo ahora no es por mí, no te confundas, es por ellos, para que ellos crean. Sí, mi querido hermano, viene Jesús y da gracias. Y luego le dice a ellos que se sentaran. Se sentaran. Hay una parte en la Biblia donde le dice que los sentaron en grupos de 50. ¿Y sabe por qué los mandó a que se sentaran en esos grupitos? Para poder repartir. Escucha lo que aquí pasa. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, 5 panes, 2 peces, o 7 panes y unos pescados. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó a repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. ¿Sabe lo que dicen los teólogos? Que el milagro, él tomó pedazos, trozos, y los puso y los repartió en las 12 canastas.
y mandó a los discípulos que entraran entre la gente. Y la gente, el milagro empezó a ocurrir cuando ellos le creyeron al Señor y empezaron a caminar entre el pueblo, y la gente metía en la mano en la canasta, ¿verdad? Y sacaban peces y panes, peces y panes. Y aquí la Biblia habla de que quedaron satisfechos, que todos comieron, todos, dice otra traducción, que quedaron saciados, o sea, sin hambre. Todos comieron, mi querido hermano, y sobraron 12 canastas llenas de peces y panes. Eso es poderoso. Poderoso, mi querido hermano, porque esas canastas que sobraron van ahora a ser llevadas en una barca donde él va a cruzar hacia el otro lado, y ahora van preparados para suplir las necesidades del otro grupo que le esperaba en el otro lado. Sí. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo poco que tú dices que tienes? Dios tiene poder para tomarlo, mi querido hermano, multiplicarlo y de servir para el bien para otros. Y sabes que siempre te va a dar. Tú vas a tener bien sobras, 12 canastas que representan, mi querido hermano, todo, ¿verdad? En abundancia todo, que tendrás siempre. Dios siempre suplirá tu necesidad. Y le dijo, la Biblia dice, y te bendecirá de tal forma que así teniendo siempre o abundando en toda gracia, te sobre para que siempre puedas dar a toda obra buena. Tu barca siempre tendrá para suplir necesidades. Las 12 canastas tú también las tendrás para suplir necesidades siempre. Amén. Sabes, mi querido hermano, si de verdad creemos en Dios y esperamos en ese Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Quizás, mi querido hermano, no has visto bendición en tu vida todavía porque te ves tan poca cosa. Te ves débil, te ves incapaz. Pero cuando cambies tu manera de creer o de pensar, tu vida completa cambiará y tú verás la gloria de Dios. Amén. Dios quiere hoy bendecirte. Yo voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Vamos a orar. Yo creo que Dios hoy le ha hablado a muchas personas, hoy aquí, también a través de la televisión y la radio. Creemos, mi querido hermano, que Dios está con nosotros y que ese Dios quiere suplir nuestras necesidades. Él quiere que tú le creas, Él quiere que tú le confíes, Él quiere que tú esperes en Él. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, levante tus manos y le digas al Señor: aquí estoy. Perdona mi falta de fe. Perdona, Señor, de no ver de que tú siempre me has bendecido, que tú siempre has cuidado de mí. El mero hecho de que yo esté hoy aquí, Señor, es que tú has suplido mis necesidades. Me has cuidado, me has guardado, me has protegido, Señor. Pido, Señor, que aumentes nuestra fe. Nuestra fe, Señor, para que podamos caminar, Padre amado, como las aves que no se preocupan de qué van a comer. Sin embargo, siempre tienen. Como las flores de qué van a vestir. Y ni Salomón tenía vestiduras como las flores tenía. Creer que si Dios está con nosotros, nada nos va a faltar. Que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tenemos fe. Pero hoy tú nos das una unción nueva, una fe nueva. Pídela, mi querido hermano. La Biblia nos dice que pidamos al Señor aumento de fe. Pídele a Dios un aumento. Pídele a Dios que te dé la seguridad, esa confianza, esa certeza, esa convicción, para tú poder caminar creyendo en Él. Todo
Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde en la vida no los hay. Todo es posible si crees. Cántala conmigo, todo es posible. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible. Todo es posible si crees. Cántalo conmigo. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Si crees. Todo es posible si crees. Yo quiero que levantes tus manos y que hablemos palabras de fe. Yo quiero que tú le digas a Dios en este momento lo que tú estás creyendo, lo que tú estás esperando. Y si no lo crees posible, todavía no lo estás creyendo, pídele a Dios que aumente tu fe, que te dé la seguridad a que tú puedas creer y así puedas esperar en el poder de Dios. El secreto está en tu habilidad de creer en lo que tú estás creyendo posible. ¿Qué es lo que tú crees que Dios hoy hará en tu vida? ¿Qué es lo que tú crees que Él está haciendo? ¿Y qué es lo que tú crees que Él ha hecho? Tenemos un Dios que honra fe, mi querido hermano, y se manifestará en lo que nosotros estamos creyendo y a tener. Levanta tus manos, dile a Dios lo que tú crees. Dile: Señor, yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tú escuchas mi oración. Yo creo, Señor, que te manifiestas en esta oración. Yo creo, Señor, que tú me sanaste, me liberaste, que hoy me has bendecido, que has obrado en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, que hoy has suplido todas mis necesidades. Yo creo, Señor, que hoy tú has obrado en mi vida de una manera especial. Levanta tus manos, dile: yo creo. Yo creo. Dilo conmigo nomás. Yo creo, mi Dios. Oh, yo creo. Levanta tus manos, dile: yo creo, yo creo. Yo creo, mi Dios. Yo creo. Yo creo. Yo creo, Señor. La iglesia todos los días nos invita a nosotros a creer. Necesitamos creer. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú crees que Dios hoy hace en tu vida? ¿Qué es lo que tú crees que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú crees que Dios hoy te concede, hoy Dios te da? Una vez una persona hablaba conmigo y me decía: yo voy a orar por esto. Yo le digo: yo voy a orar por esta otra cosa. Y me dijo: vamos a ver quién.
¿A quién le escucha más Dios? Y yo le dije, bueno, ojalá que Dios te escuche. Pero yo quiero decirte, mi querido hermano, que si vas a entrar en una competencia con lo que yo creo, yo estoy seguro de lo que Dios puede hacer. Yo estoy seguro de que Dios escucha mi oración y que se va a manifestar en ella. El secreto está ahí, en que nosotros creamos que Dios escuchó nuestra súplica, nuestra oración, y que no es sordo, y tampoco que es tan cruel para querer que le roguemos. Tú tienes que creer que Él te escuchó y que se manifestó ya en esa oración. Y si lo crees, levanta tus manos y tú empiezas a darle gracias a Dios por tu milagro, por tu sanación, por tu liberación. Escucha bien, el secreto no está en saber de que Él puede hacerlo. El secreto está en saber de que Él lo hizo. Dijo Jesús: todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concederá. ¿Qué es lo que tú crees que ya Dios hizo en tu vida? Y si tú crees que ya lo hizo, pues tú levanta tus manos y empieza a darle gracias a Dios. Y le dices: gracias, Señor, porque sé que me has escuchado, porque sé que siempre me escuchas. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por la multiplicación de todas las bendiciones que hoy tú has derramado aquí. Gracias, Señor, porque hoy mis hermanos recibieron y quedaron satisfechos, y que ahora les sobra también, Señor, les sobra a mis hermanos, para ellos poder suplir las necesidades de otros y poder contar tus maravillas, Señor, a otros. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Si crees. Dice la Biblia que cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pone de acuerdo con nosotros en el cielo. Levanta tus manos y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho aquí en la vida de cada uno de nosotros. Dile: gracias, Señor, por lo que hiciste en este hermano que está a mi lado, el otro que está a mi lado, por todos los que están aquí. Señor, gracias porque los sanaste, los liberaste, los bendeciste, supliste sus necesidades. Gracias, Señor, por tu poder aquí manifestado. Gracias porque mis hermanos tenemos testimonios hoy para sus casas, para sus seres queridos, para que otros conozcan, Señor, de que tú estás vivo y lleno de poder. Gracias, Padre amado, por suplir todas nuestras necesidades. Gracias por glorificarte aquí en medio de nosotros, Señor. Señor, Señor, gracias, gracias, gracias te doy, Señor. Levanta tus manos y alábalo ahora, alaba. Alaba su grandeza, alaba su poder, alaba su misericordia. Alábalo. Alábalo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra también. Amén, Dios, amén. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica a Dios. Bendito sea el Señor. Alábalo, alábalo. Alábalo porque Él es bueno, alábalo porque es misericordioso, alaba la grandeza, alaba su poder, alaba
Santo y poderoso eres, Señor. Sí, Señor. Gloria en las alturas, en la tierra también. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Y todo que respire, alabe la grandeza del Rey. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Yo quiero que lo cantemos al Señor, lo alabemos en esta noche por todo lo que Él ha hecho. Lo alabemos, mi querido hermano, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Cántalo conmigo. Gloria en las alturas, en la tierra también. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Todo que respire, alabe la grandeza del Rey. Cántalo conmigo. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Todo que respire, alabe la grandeza del Rey. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Gloria en las alturas, en la tierra, amén. Todo que respire, alabe la grandeza del Rey. Aleluya, 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 amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levanta tus manos, dale gracias al Señor por todo lo que tú crees que Él ha hecho hoy en tu vida. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tomarnos todos de las manos en este momento. Tómense todos de las manos en este momento. Bendito sea Dios. En este fin de semana nosotros vamos a tener un retiro poderoso aquí. En este lugar muchos jóvenes van a venir a los pies del Señor. Creemos eso. El retiro de Por Sus Llagas es el retiro más fuerte que nosotros tenemos. Más fuerte que nosotros tenemos. Y nosotros creemos en este retiro con nuestro corazón. Las personas llegan el viernes de una forma y el domingo salen completamente transformadas. Y vamos a orar. Yo pido que oremos todos por la juventud. Oremos por nuestros hijos. Oremos por los amigos de nuestros hijos. Por toda la juventud. La iglesia está en crisis con los jóvenes. Los jóvenes no quieren estar en la iglesia. Los jóvenes no quieren saber de Dios, hablar de Dios. Pero hay que orar por ellos, porque ellos son el presente y el futuro de la iglesia. Sí. Oremos en este momento. Ora por tu hijo que está en malos caminos. Ora por todos esos jóvenes y pídele a Dios que vaya tocando sus corazones. Vamos a orar por todos esos jóvenes que van a llegar este fin de semana. Pedimos, Señor, que este lugar, que desde que entren a este lugar, Señor, tu poder los arrope, tu poder los toque, tu poder los transforme.
Señor, llegarán el viernes de una forma y el domingo saldrán llenos de ti, lo creemos. Y ellos van a dar testimonio, Señor, de un cambio de vida, de hombres y mujeres nuevas que tú harás, Señor, en este retiro. Ya desde ahora ve tocando esos corazones. Ya desde ahora ve rompiendo las ataduras. Ya desde ahora ve librándolos de todo mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.